Mercedes Núñez Moltiva, ¿vale? Es diplomada por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid en el año 87, 1987. Ha llovido. Es de la larga trayectoria. Ha llovido. Sí. Y continúa además su formación de manera frecuente con cursos, seminarios, etcétera, sobre temas de restauración y otros relacionados con el patrimonio. Desde el año 87 al 97 desarrolló su profesión trabajando para diversas empresas e instituciones y también como autónoma. Está en Patrimonio Nacional, en Burgos, Tordesillas, San Isidoro del Campo, el Palacio de San Telmo en Sevilla, en Madrid para el COM 92, el Museo del Prado, etc. Y luego retablos de alabastro también de Forment en Aragón. Desde 1997 es socia y administradora solidaria de la empresa Alvarium y continúa su actividad como restauradora tanto de conjuntos murales, retablos, lienzo tabla, escultura, etc. Ha redactado varios proyectos de restauración de bienes muebles y colaborado en proyectos de restauración arquitectónica y también con varias publicaciones. Creo que va a ser muy visual, me está diciendo la... Espero, sí. Qué bien. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, a los conocidos y a los que hay varios por ahí especialmente, y a los que nos conozco pues también. Espero aportar algo y bueno, no extenderme demasiado. He traído muchas diapositivas porque, a ver, he elegido este Ateca porque es una iglesia que llevamos trabajando desde el año 2011 al 22. Entonces son 11 años en varias fases, naturalmente no todo seguido, pero bueno, han sido 4 fases y un poquito de otra, y claro, es mucho trabajo y muchas imágenes. Bueno, he elegido este tema porque restauración de los revestimientos interiores. Porque no se trata de una pintura figurativa, es una pintura más humilde, normalmente son decoraciones arquitectónicas que se limitan a reproducir los elementos con lo que está hecho el muro o que quieren que imite lo que querría que estuviera hecho el muro, vamos. Si es ladrillo, pintan con ladrillo, y si es piedra sillar, pues pintan con sillar. A veces encontramos también bloques de piedra bien tallados, sillares, que los quieren homogeneizar, entonces pintan en calado de cal directamente y pintan el despiece sin respetar tampoco las juntas exactamente donde van las reales. En este caso tienen las características que por estar muy ligados a la arquitectura, como toda la obra mural, sufren todas las patologías del edificio, pero además en estos revestimientos abarcan todas las paredes, todas las bóvedas, todos los muros, entonces es muy extenso, y por esa misma razón normalmente, si ya nos encontramos las pinturas murales con capas encima de otros revestimientos posteriores por cambios de moda, etcétera, en esto todavía es mucho más habitual. Al no ser unos temas figurativos, cuando lo ven estropeado lo vuelven a pintar. Entonces, eso, pues los problemas derivados de superposición de diversas fases decorativas. Hace falta hacer un estudio estratigráfico, valorar los resultados, a ver qué estrato se recupera, pero en la mayoría de los casos el estudio no llega a ser lo suficiente, porque o no se tienen medios o no se tiene suficiente dinero. Un estudio serio, pues si ya vemos que se hacen estas obras compartimentadas por el tema presupuestario, pues no puedes dedicar una parte importantísima de ese presupuesto al estudio, desgraciadamente. Por otra parte, también la interferencia entre el tratamiento estructural y el tratamiento de los revestimientos. Muchas veces yo llevo, en los 38 años que llevo trabajando, oyendo lo mismo: ¿se considera bien mueble o inmueble? ¿Es obra de arquitectos o es obra de restauradores? Todavía, bueno, el hecho es que son obras que nunca mejor tienen que ser interdisciplinares, pero no porque trabaje uno y otro por separado, sino en conjunto, por un equipo, y un equipo que se entienda, pero bueno. La pequeña introducción histórica, pues un poco ponernos en contexto. Santa María de Ateca, un ejemplo del primer mudéjar aragonés según muchos historiadores.
fue declarada Monumento Histórico Artístico ya en el año 83, posteriormente ya se declara como bien de interés cultural, y en el 14 de diciembre de 2001 se aprueba por la UNESCO el patrimonio del Mudéjar, o sea, como patrimonio bien singular y universal e irreemplazable para la humanidad del Mudéjar de Aragón, que está ejemplificado sobre todo en las torres de Teruel y demás, pero que la declaración genérica afecta también a la iglesia de Santa María. La primitiva construcción se remonta a principios del siglo XIV y en esta fase, pues como veis aquí, era esta parte, que son dos fotos, no está toda entera, está montada por la cabecera poligonal y el primer tramo de la nave. La decoración guarda relación con otros restos conservados. A la derecha está la Virgen de la Huerta de Magallón, que es posterior un poquito a la de Ateca, y en la foto de la izquierda vemos lo que es uno de los paños de la iglesia de Ateca después del descubrimiento. Abajo es la reproducción del sillar con triple raya gramilada y pintada. Luego la cornisa de arranque de la bóveda, que va con las barras que en este caso serían del papado, todavía por cronología, no sería todavía de la familia de los Aragón, eso es lo que nos dicen los historiadores. Bueno, y arriba ya es la bóveda, que se imita el despiece de ladrillo, como en la de Magallón, que aquí no se ve. En la foto de la derecha también tiene la misma disposición. En la parte baja, en la parte inferior, por aquí hasta aquí, es despiece con triple línea de agramilada, y de aquí todo lo que son las bóvedas sería ya de ladrillo, lo que tiene sentido constructivamente porque el ladrillo también es más ligero. El segundo tramo de la nave muestra ya una discontinuidad en acabados, es posterior, y según los datos que hay publicados por Rubio Semper, se referiría a unas obras llevadas a cabo en 1455 hasta 1473, más o menos 56-57. Hay una pequeña discrepancia con la primera empresa que hizo un estudio sobre estas pinturas. ABEC hablaba de esa fecha referida al tramo de los pies de piedra, pero el tramo de los pies de piedra, aquí en la publicación de Rubio Semper, cita a unos, luego pongo la cita un poquito más adelante, moros, Musa, exactamente la cita está más adelante. Entonces no puede tratarse de una obra de cantería, porque en esa época las cuadrillas de canteros eran vascos y se movían, y los moros seguían haciendo, los mudéjares seguían haciendo la obra de ladrillo. Aquí en esta fotografía es curioso, se ve en esta de aquí, esta es la junta que aquí se ve. Esto es la primera fase, esta es la segunda fase, todavía gótica mudéjar. Aquí, esto es la primera fase, que tiene los adornos de esquinillas y de mensulillas de ladrillo, y una junta muy bien hecha con el ladrillo, una junta de yeso muy finita, perfectamente zabollada. Y en cambio, a partir de esta junta de aquí, además hay una pequeña torsión en el plano de la bóveda, seguramente en la planta, seguramente por la orografía del terreno y por la cercanía de la torre, como luego veremos. Y la fábrica de ladrillo es más vastota, tiene más junta de yeso entre medio, y ya no se molestan en hacer esa línea tan fina y tan bien trabajada aguas fuera, porque esa línea tan zabollada lo que hace es que el agua siempre discurra hacia afuera del ladrillo, de la junta. A principios del 16 se amplía ya el tramo en los pies, construido en piedra sillar y con mampostería, que es el que hablamos, que sería ya hecho por cuadrillas de canteros, cubierta con bóveda estrellada con terceletes y ligaduras, y se levanta el coro. Luego ya se levantan capillas que hay tardogóticas, hay barrocas, etc. Y aquí vemos en esta la planta, y vemos cómo la nave no lleva una línea exacta, aquí se disloca un poco por la presencia de la torre, que es anterior.
para algunos del siglo XIII y para otros historiadores alminar musulmán. Entonces, esta ha estado exenta hasta la época en que llega la ampliación del 16, incluso con esta ya hay como un poquito de interferencia y aquí se disloca un poco, no lleva una línea recta. Intervenciones documentadas. Aquí, como veo, aquí es donde pongo, textualmente se cita los moros cuando vinieron a ver la obra, la traza de la dita obra, o sea, se sabe que es una obra de planta nueva y tiene que referirse casi con total seguridad a esa tardogótica. Bueno, luego hay una serie de obras que están muchas documentadas, hay una letanía enorme, pero en lo que se refiere a la pintura mural y a las obras un poco que tengan trascendencia en ella, también es importante que en el año 1755 se abre otra puerta a los pies del templo y se cierra el antiguo pórtico de acceso. Ahí se traslada la puerta de piedra de donde estaba en el lado sur a la parte norte, con lo que implica de rajar el muro, etc. Luego, respecto a intervenciones recientes, pues Begoña Génova, arquitecta, publicó también un artículo sobre todas las obras que estaban bien documentadas. Y en lo que nos refiere es importante saber que se trabajó la torre, la cimentación de la torre, parece, porque la torre ha tenido un movimiento, como toda esa parte de Ateca, en la torre del reloj, y las casas incluso están inclinadas y van tirando de la montaña hacia abajo. Entonces, la iglesia de Santa María tiene mucho movimiento, sobre todo el muro sur y más todavía la zona cercana a la torre. Entonces, la torre se supone que está más estabilizada, y otro tema es la consolidación que se hizo de las bóvedas en el año 2008-2010. Se hizo un encamisado de todas las bóvedas y claro, interesante, como luego veréis, por lo que nosotros nos encontramos, saber que estaba todo encamisado. Luego, en 2009, a raíz de unas cartas hechas por un pintor, es cuando se puso a rascar y se encontró con que había pinturas. Ahí encargan a la empresa ABEC Patrimonio Cultural un estudio de catas incluyendo analítica, valoración del estudio, un estudio histórico-artístico y análisis de la trascendencia de los revestimientos, su estado de conservación y pertinencia de proceder a su descubrimiento y puesta en valor. A raíz de aquí, pues entramos en los trabajos de restauración. La fase 1, la cabecera. En el año 2010, los arquitectos Begoña Génova, ya citada, Flor Matasolana y Miguel Ángel Untori Agustín, que es el arquitecto municipal de Ateca, redactan el proyecto básico y de ejecución, primera, incluyendo el estudio analítico el estudio de catas de la empresa ABEC Patrimonio Cultural. Esto fue autorizado por la comisión, etcétera, y resultamos adjudicatarias nuestra empresa Albarion. Luego hemos sido adjudicatarias de las siguientes. Dices, ¿y por qué? Pues porque era una obra que yo deduzco que estaba muy justa de precio y entonces nadie se metía en semejante marrón, porque en alguna ocasión nos hemos quedado solas en el concurso. Bueno, entonces, causas de alteración, pues las más importantes, que eran muchas, las fundamentales, que además son a lo largo de todo el edificio, en todas las fases ha sido lo mismo. Los movimientos de asentamiento del edificio y las causadas por la humedad. La humedad por las vías típicas, que son la falta de mantenimiento en las cubiertas y en los vanos, y la humedad de capilaridad, con el consiguiente movimiento de sales. Los movimientos de asiento, al ir avanzando, hemos visto que realmente en los primeros años hubo unos movimientos muy importantes, porque las primeras grietas las hemos visto cerradas y en parte un poco consolidadas con el yeso metido un poco para adentro en el 16. Posteriormente con los revestimientos del 18, posteriormente con los revestimientos otros intermedios, luego con la de 1906, que es una intervención también general en la iglesia, que es esta que vemos con esa pintura marrón horrible, y luego vueltas a abrir. O sea, ha habido un movimiento permanente
y ya casi desde el origen. De hecho, las primeras son las más, o sea, la primera apertura es la más pronunciada. Estas son fotos iniciales, hemos visto la bóveda y esto, las paredes, parte de estas son las catas, todas son las catas que nos encontramos ya. Esta más recuadradita se supone que la harían Abeck, y estas pues no sé si serán rascados del pintor. Hicieron un informe, pero no hicieron una pormenorización de las catas, con un número y definidas, etcétera. Por lo que no sé exactamente. Esta de aquí, de la ménsula, se supone que es la hecha por restauradores. La particularidad, aquí se ve que esto es un mortero y todavía este es otro estrato que es el mudéjar. Este es un capitel que en esta fase son de alabastro, mientras que los nervios ya son de ladrillo revestidos de yeso y luego pintados de ladrillo. Aquí tenemos, bueno, un esquema de lo que los trabajos de restauración. Aquí trabajos previos, bueno, pues se protegieron todas las portadas, el órgano, todos los bienes muebles, el retablo mayor, se monta el andamio, todo cubierto, y nosotras independientemente hacemos nuestras propias catas por saber exactamente qué estratos hay, verlo ya con las manos, y también porque en cada zona, por sistema, siempre por protocolo, hacemos cata antes de abordar cada zona, estratigráfica, porque si vamos a la capa que queremos llegar, nos podemos destruir otras intermedias importantes o interesantes, o desde el punto de vista documental o desde cualquier otro. Aquí están numeradas. Esta es la pintura exterior, esta es una pintura intermedia que nos la hemos encontrado por toda la iglesia, que es un blanco que en las bóvedas es, o sea, un gris clarito, un blanco roto, salpicado de blanco, o sea, esto es como un zas o tas de cal. Esta es la del 16, de despiece de sillar y sódomo, y esto ya es la de la mudéjar. Esto es la clave de la bóveda, o sea, esto es la clave, un trocito, todo esto, y esto es un nervio, el apoyo del nervio. Entonces esto, la zona central está pintada con las barras, roja y... Aquí es otra cata de los nervios, y aquí está toda la estratigrafía. En los nervios vemos alguna pintura intermedia. Al principio pensábamos, esto de gris es la base de esta pintura, que luego está salpicada de negro y de ocre. Esta es una ocre intermedia de época indeterminada. Esta es la que nos aparece también por toda la iglesia, que es la clarita, el blanco roto, que en las paredes es blanco alabastrino y en las bóvedas es ese blanco roto con un salpicado. Y esto es el renacentista, y este ya es el mudéjar. El mudéjar es, bueno, esto es la fecha y la firma del pintor y del albañil, por eso sabemos que... Y pasamos ya a los deterioros, a las patologías. Aquí vemos pues lo clásico. Esta es una pared toda llena de sales, se ve por los desniveles los desconchones de los estratos anteriores, subyacentes, y cómo se han ido pintando encima. En alguna capa por aquí tenemos que la pintura esta marrón está casi directamente encima del estrato de lo que pensamos que será del 18, ese blanco, luego otras que están ya encima del gris y otras ya directamente encima del... Depende de lo que se ha caído, pues está con más grosor o menos. Aquí tenemos otra de las dinámicas continuas de la iglesia, las grietas. Al picar el mortero del 16, que era, claro, el objeto del proyecto era la recuperación de los estratos mudéjares, o sea, de los revestimientos mudéjares, no era de revestimientos, era de revestimiento mudéjar. Entonces, esto sale el amarillo bastante bien, la línea de cal blanca, y estos restos que parece que no hay nada, es restos del yeso pegado todavía, o sea, esto luego había que quitarlo a bisturí y salía el amarillito, pero salían las grietas. Aquí tenemos más grietas que vemos que, a ver, son importantes. En general, los nervios estaban por su lado y los plementos por el suyo. O sea, realmente no apoyan
No sé por qué arte de magia, pues el plemento hace como un cascarón, luego tiene su camisa por encima de yeso, pero veis que está completamente separado del nervio, no apoyaba, y cuando llegábamos arriba todavía más, por abajo estaban todavía más o menos trabados por aquí, pero conforme subimos hacia la clave yo metía la mano hasta aquí. Esta es otra imagen de los nervios y luego los plementos partidos. El nervio, aunque son ladrillos, son todos ladrillos, no es de piedra, pero aún así había algunas zonas en que ha habido movimiento porque se ha ensanchado la bóveda, y donde se abre, lo primero que se abre, se cae una de las zonas hasta que vuelve a apoyar, y aquí vemos el desnivel. Esta fase salió como obra, ya hemos hablado que el proyecto es de arquitectos y entonces el contrato era como obras. Aquí vemos más grietas, un nervio, este es todo nuevo de yeso, probablemente pues eso, estaba en mal estado, el ladrillo está debajo, pero ya eso es un mordero del 15 que ya no se quitó. Aquí estaba contemplado el cosido de los nervios. Entonces, bueno, aquí seguimos el criterio naturalmente de los arquitectos, que son los competentes en este tema. Se me dijo de coser, yo en un caso con ladrillo, pero había que coser, se cosió con varilla de acero inoxidable en los nervios y taco químico epoxi. En esto, lo primero, antes de los cosidos, lo que se hizo fue retacar bien todas las juntas de los nervios. Lo primero, rellenar, o sea, ir picando gradualmente y rellenando a la vez. Y metiendo ladrillo, en su caso, en las juntas más abiertas para que fuera porque claro, el nervio tiene que ser todo un continuo y tiene que ser tan rígido como el propio ladrillo. Y en cambio, como la propia obra, vamos, de yeso y ladrillo, pero no una parte de... En cambio, entre el nervio y el plemento, ahí se metió el yeso un poco más ligero, con más agua, bueno, menos carga de arena, de grano, para que fuera un poco más elástico y absorbiera el apoyo de la bóveda, que es lo que nos dijeron. Aquí, sorpresa, pues una de las sorpresas que nos llevamos con estas cosas, se habían hecho catas por el exterior, de los ventanales ojivales no quedaba ninguna muestra cuando hicieron la restauración de las fachadas, pero cuando empezamos a bajar, llegamos a la altura de los ventanales, nos encontramos con el ventanal ojival tapiado. Aquí, sí, bueno, aquí está pues un esquema de características técnicas, y luego volveremos con los ventanales. Aquí vemos una fotografía con un doble despiece en negro, que sería triple, porque falta en la rayita de abajo de esta rayita, tendría que venir otra por aquí que no queda. Y ese lo vemos aquí, las rayitas negras son donde hemos encontrado, porque eso estaba en un estrato por debajo del mudéjar. Curiosamente, solamente encontramos algún restito hasta aquí, en la primera andamiada. Esta es la primera andamiada, como si dijéramos, porque se ve además el enlucido donde termina en montar la capa anterior, de arriba. Primero empiezan la de arriba y la siguiente la montan un poquito. Entonces, hasta aquí aparece, y ya a partir de aquí ya no encontramos ningún resto por ninguna parte. Entonces, por alguna razón hay un cambio no sabemos por qué, si llega el encargado y no le gusta, o resulta que ha visto la iglesia de tal y le gusta más el ladrillo, eso es imposible saberlo. Enlaza con esto. Esto es la clave de madera policromada que estaba debajo de la clave renacentista. O sea, vimos que había algo, se desmontó la clave renacentista que estaba enganchada simplemente en estos clavos de forja, clavados a su vez a la clave de madera,
y bueno, pues se trabajó, se sentó todo, se limpió y se volvió a colocar en su sitio. Y curiosamente tenemos que originalmente era blanco con unas letras en negro que son góticas, que no se llega a leer bien porque partes están tapadas con el rojo, que no llegamos a descubrir. Yo le hice fotos con película infrarroja, con cámara modificada y con no sé qué, pero claro, el rojo sobre el negro tapa mucho y con un equipo casero pues no tenemos un equipo de la NASA. Entonces pues no se llegó a ver, se veía solamente lo que se intuía. Esto sería originalmente amarillo, pero como estaban muy males, o sea, no se conservaba, este había desaparecido. Entonces se ven las letras en las zonas que eran originalmente amarillas, pero las rojas se intuyen un poco. Y hasta aquí, estos son un poco recalcadas las letras, y yo se lo pasé a los historiadores y que nadie me ha pasado la transcripción. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, son incógnitas que quedan. Entonces, esta clave enlazaría con las letras blancas y negras, o sea, las zonas blancas con letras negras, enlazarían con el despiece negro, que aquí vemos un restito, que es eso no lo tapamos, lo dejamos visible, desde abajo no se nota, y si lo sabes lo puedes mostrar y se puede ver. ¿Por qué ese cambio? Pues incógnita. Entonces, cuando pintan estas bandas aquí, pintan también las bandas rojas y amarillas en la propia clave. Aquí volvemos a la ventana. Esta es la ventana ya en proceso. Bueno, pues claro, se descubrió, pero no se podía abrir porque esto era rajar todo el muro. Aparte de que el muro por detrás estaba imposible. En esta fase es imposible darle apertura a esto. Entonces, bueno, pues se dejaron las arquivoltas, se reconstruyeron las partes faltantes, luego se entonó al general, y este cabecero de madera tampoco se pudo quitar porque por fuera ya también tenía una vigueta puesta arquitectónica, o sea, se habían consolidado ya el ventanal cuadrado, rectangular. Esta es la ventana que está en el trasdós del retablo, en el muro del trasdós, y se ve que tiene 3 arquivoltas. Es la misma, pero hasta aquí, y esta está hasta aquí. Conforme bajamos con la ventana, llegamos a la parte, bueno, conforme bajamos en el muro, llegamos a la parte de abajo de la ventana y nos encontramos con esto. Aquí, claro, no puede haber columnilla, se la cargaron con la ventana, ya no está. Pero aquí sí que nos salen 2 columnillas y aquí 3. Porque en el Renacimiento pues querrían hacer la iglesia más luminosa y quitaron una de las columnillas, una de las arquivoltas, y esta zona no se conservó parte de la columnilla porque hicieron un abocinado. Le pusieron mortero así. Entonces nosotros al descubrirlo, pues bueno, se sacó esto. También es curioso que aquí todo esto apareció en ladrillo porque era esta cornisa que daba la vuelta a la ventana gótica. Y este trozo es reconstrucción. Entonces este ladrillo, aquí se ve incluso como el mortero da un poquito la vuelta y donde se junta con la moldura. Y este mortero está trabajado también como por fuera, con el zabollado igual, con la juntita está así redondita en pico, y bueno, ellos trabajaban así, hacían la junta perfecta y les daba igual que lo fueran a revestir. Luego llegaban los que lo hacían como hacían siempre, dentro y fuera. Y aquí se ve perfectamente las 3 columnillas de aquí, y bueno, pues eso es lo que nos encontramos. O sea, con estas cosas pues te encuentras con muchas sorpresas. Aquí llegamos también, estaba previsto, el proyecto abarcaba toda la cabecera hasta la altura de las portadas, que ya estaban unas portadas de yeso. Entonces aquí es por encima de la portada, pero nos encontramos con que esto es un arco de una portada anterior, porque tuvo unas capillas góticas o unas dependencias ahí
que claro, ha habido muchas alteraciones en el edificio. Entonces, esto parece un arco de medio punto, pero es un arco ojival, que luego lo veremos también en una diapositiva. Entonces ya nos encontramos con que no hay revestimiento mudéjar, porque esto ya era la portada de la capilla. Entonces propusimos el dejar por lo menos el revestimiento del 16, ya que la portada es también de mediados del 16. Aquí vemos cómo se intuye el arco 1 y 2 de ladrillo. Aquí desde enfrente también vemos, en el andamio vemos lo mismo, la ventana, vemos el paramento de la línea de despiece de mudéjar y ya la de, a ver cómo estoy aquí, la línea a partir de la cual ya no hay más que este trocito, porque aquí tenemos ya el arco, entonces tendríamos este trocito no aporta nada, entonces propusimos cortarlo así hasta la junta y mantener por lo menos el revestimiento del 16. A ver, si alguien en su momento piensa que es un tal y lo quita, pues allá, pero por lo menos ser lo más conservadores posible, ya que nos estamos cargando todo el revestimiento del 16 para sacar el anterior. Claro, por eso traigo yo un poco esto, porque dices, cada cosa que descubres eliminas otra, siempre tienes que... Y claro, pues tienes ahí una... En este caso nosotras no somos las proyectistas, ejecutamos, pero siempre te hace un poquito de dolor. Entonces aquí otra cosa curiosa es que en la parte superior tenemos línea negra, roja y negra. A partir de aquí empieza... A ver, es que me lío. Roja, sí. Aquí en esta otra es roja, negra y roja. Y en cambio, en la siguiente diapositiva, en la misma foto de la misma diapositiva, o sea, en la otra, tenemos roja, amarilla y roja. Va cambiando a lo largo del muro, de arriba a abajo. Bueno, les gustaba así. Hay una zona aquí que también, luego una zona que es con otro mortero en la parte inferior del muro, que ya probablemente se deba a una ejecución de reparación anterior al 16, o sea, ya desde principios del siglo XIV hasta finales del XV ya tienen que hacer reparaciones. Aquí esto es otra pequeña sorpresa, había estas leyendas ya se había descubierto parcialmente por las catas de Lignum Crucis y al eliminar el mortero que había aquí a sobrenivel, pues encontramos este hueco que debía ser una hornacina pues, para tener una reliquia. Posteriormente esto no es para ninguna reliquia, eso es una canalización de tejas con las típicas estas de bajante de agua que son un poquito troncocónicas, que van una metida dentro de otra, y eso para las carruchas de cortinajes, de cosas de esas que metían la cuerda por ahí, la llevaban y desde la sacristía abrían y cerraban. Bueno, pues una curiosidad. Esto sería ya más o menos la fase de desmontaje del andamio. Aquí vemos la parte intervenida y la otra pues marrón todavía. Aquí claro, como decía, el proyecto incluía llegar hasta aquí, entonces esta portada se queda en marrón y la otra también. Como mejora, que era la época de las mejoras, que realmente eran bajas económicas como tales, pero querían le llamaban mejoras, nos pedían a las empresas mejoras. La oferta nuestra fue hacer esta, pues un poco hasta la parte superior, otro caramelo, o sea, otro marrón, porque era bastante trabajo. Y entonces este es el descubrimiento. Esto era una portada de yeso visto,
tallado se veía perfectamente, porque en muchos recovecos teníamos acumulación de polvo todavía debajo de los estratos retirados. Esta pintura sería de finales del 19, principios del 20, muy vasta, que recogía toda la talla, no se veía ningún detalle, no se les veían ojos. Esto es ya más o menos el final. Hasta aquí llegamos porque era lo que habíamos ofertado, no se podía hacer más, pero vamos, para ver un poco todo el paramento, y aquí se quedó el tema en esta fase. Esta es la clavella en su sitio, una vista de la bóveda y las ventanas. Las ventanas, aquí también la orden fue poner, yo habría dejado el cabecero mejor, así parece una caja de persiana, está forrada con escayola, con unas placas, es perfectamente reversible, pero para que no se viera la madera es una solución un poco difícil de digerir, pero bueno, así se quedó. Y apareció por aquí una zona de columna, aquí no quedaba nada de la columna, y del otro lado pues está lógicamente roto. Bueno, posteriormente en el 13 hay otra fase también redactada por los mismos arquitectos, también a través de los planes bienales de la Diputación Provincial de Zaragoza con el Ayuntamiento y Obispado, y también resultamos adjudicatarias. Es esta la fase, el tramo, que es el siguiente, es de la misma fase, o sea, es otra fase, pero es lo mismo que lo anterior. Aquí, ¿qué tenemos? Pues la interferencia con las portadas. Volvemos a tener unas sales magníficas. Aquí se ve, esto es una parte de aquí de los relieves de esta portada de yeso, y aquí otra parte. La analítica no he traído porque hablé con Pedro Pablo y iba a traer él algo de Ateca, pero vamos, de estas sales que se mandaron a analizar, y era yeso. O sea, se ven todo cristalitos y piensas, ¿nitratos era? No, es yeso, cristalitos aciculares de yeso. Entonces, claro, no puedes desalar el yeso sobre yeso, es quitar el polvito donde puedes, o incluso sentar en algunos casos la policromía con el tamponando para sacar todo lo soluble y sentar todo el estrato. Aquí más daños de sales, aquí más grietas. Cuando se empieza el descubrimiento, siempre la grieta que ves así un poquito, luego se te convierte en esto, y con un desplazamiento entre el muro y la bóveda que va siempre por su lado. O sea, los plementos están muy bien trabados y se separan del muro y de los nervios. Aquí unos esquemas de daños y de la intervención realizada. Aquí nuevamente la clave se desmontó para trabajar y nos encontramos con el cordero pascual, el corderito, con unos hermosos hongos vivos que teníamos ahí creciendo se veían por aquí todas las manchitas que se ven blancas son de hongos, son de mohos. Y bueno, aquí es un detallito de la limpieza, es muy gracioso la cara con los ojos esos saltones, y luego la foto final. Aquí sí que se conservaba el amarillo, pero aún así se veían transparentar las letras. Es igual, es la misma fase constructiva y es exactamente igual que la cabecera. Aquí vemos en el plano lo que tenían marcado la línea de hasta dónde llegaba el descubrimiento, la intervención en la cabecera, hasta dónde llegaba en el muro, dejando esta especie de retablo recortado para salvar la portada de la capilla de la Soledad, porque la capilla de la Virgen de la Peana, todo el muro es yesería, todo lo abarca la portada. Aquí tenemos y claro, yo insistí, porque ya que estaban los medios montados, estaba el andamio, y veía que, claro, esta fase se iba a ver un trocito de techo arriba y todas las portadas hechas una porquería, aparte de que estaban con muchas zonas que estaban cayéndose. Entonces,
por fin el ayuntamiento, en colaboración con las cofradías, pues pusieron una parte para hacer las dos portadas. Y bueno, pues la portada barroca es una cosa, no es una calidad impresionante, es muy decorativa, mucho dorado, mucho colorido. Vemos las fotos de la limpieza, bastante, aquí vemos el testigo de suciedad y la parte limpia, y vemos los jarrones, una cosa pues muy efectista, con marmolados. Claro, donde se nota la calidad es en las figuras, siempre. Los angelillos pues son justitos, la Virgen es justita, pero en conjunto es muy monumental, con unas columnas salomónicas. Y esta es la de la Soledad, pues con las goteronas que le han caído por encima. Ahí se ve las grietas que afectan por todo, etcétera. Por aquí ya también es muy efectista, con una grisalla imitando relieve de yeso. Y aquí pues bueno, también se ve cómo propusimos el hacer el recorte a sangre, porque el hacer como un recorte no sabíamos cómo iba a quedar. Se dio esta solución y bueno, pues luego se ve con el resultado final. Aquí también nos encontramos, en los laterales estaban estos, apareció un poquito más de pintura que estaba tapado también por los zócalos y eso, y se hizo también el púlpito. Y este es el resultado. La bóveda, como veis, solo se contemplaba en esta fase pues este trozo de bóveda con este trocito, y por lo menos así pues se hizo todo el tramo. El encuentro de esto, pues bueno, no desdice realmente. Se ve que son dos épocas, pero no. Esta es la vista de una portada y otra, y es lo que hay, es lo que nos hemos. Bueno, segundo tramo de la nave. Aquí volvemos, en este caso nos encargan a nosotras el proyecto, lo encarga el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y nos presentamos al concurso y fuimos también adjudicatarias. Ya se detectaban también graves daños. ¿Cómo? 5 minutos, pues paso rápido. Aquí tenemos muchas más grietas, tenemos vencimientos, en los montajes, andamios, y aquí, que era un proyecto de servicios, o sea, nos encontramos con unas grietas gravísimas. Se subió el andamio hasta 20 centímetros de la nave. Naturalmente contamos con la supervisión de los responsables arquitectónicos de la DGA y el propio Miguel Ángel Untoria. También contamos con el LACE, que se encargó de monitorizar las grietas, y bueno, pues se procedió, como siempre, al descubrimiento paulatino y retacado y consolidación de las grietas. Vemos la torsión de la clave, vemos más grietas. Aquí, en este caso, al ir descubriendo, se descubrió parcialmente todo lo que estaba grave, para lo primero cerrar las juntas, retacando todas las grietas, sobre todo de los apoyos de los nervios, y nos aparecieron, en este caso, aparecieron los dragones como en San Isidoro, más o menos, que son también tan clásicos. Aquí se nos... por indicación del arquitecto, de la DGA y del ATECA, se hizo el cosido de los plementos. Todas estas son las varillas, los puntitos, al encamisado, porque había realmente pues un peligro de desplome. Y el cosido de los nervios entre sí con el mismo criterio, los plementos con varilla de fibra de vidrio para ser más elástico, y los otros con varilla de acero inoxidable. Y nuevamente pues encontramos interferencias con la época barroca. Aquí nos encontramos con pintura en las portadas, que también era previsible, se veía algún colorcito, y entonces aquí, bueno, esta es otra pintura, que son
doble pintura superpuesta. Hay un dintel como una portada del 17 con un templetillo y otra encima posterior al del 18 avanzado, a lo mejor, con los cortinajes. No se leía bien y estaban las dos en mal estado, y por parte del Gobierno de Aragón la dirección nos dijo que la tapáramos para que se entendiera, porque no se entendía. Entonces, bueno, pues yo lo que hicimos fue cubrirla con un temple, pintura al temple facilísimamente reversible. Esto se protegió un poco y lo tapamos y se hizo con el despiece. Aquí, en esta parte, curiosamente, el despiece de ladrillo, que es la que decimos que es del siglo XV, es con despiece de ladrillo rojo. ¿Por qué la pintaron en rojo? Pues tampoco sabemos, pero el hecho es que coexistió así, porque ni el amarillo fue nunca pintado con el rojo, ni el rojo tenía debajo una capa de amarillo. O sea, cuando llegaron y levantaron la ampliación del siglo XV, la pintaron de ladrillo rojo. Y todavía tenemos aquí también una zona que esa se derribó o se les cayó cuando hicieron la ampliación de los pies, que es la del siglo XVI ya. Bueno, en definitiva, aquí se ven las dos portadas, la pintura que se ha conservado. Aquí en las portadas tampoco teníamos ya más que un trocito así del despiece de sillar mudéjar, que en este caso ya era simplemente una línea negra pintada, no estaba gramilado ni nada, y entonces, como no había apenas, porque ya interfería con una portada anterior que había de mucha más luz, el arco, estas estaban excéntricas con respecto al paño, y la portada anterior venía por aquí, entonces no tenía sentido descubrir un trocito de un despiece, y se dejó ya todo el despiece del 16. Y ese es el que enlaza, estas son la clave con los dragones, y enlaza ya con esta parte del coro, que volvemos a tener los mismos daños de grietas, de vencimientos, de torsiones. Los nervios estaban algunos, en vez de tener esta forma, tenían un aplastamiento y con una curvatura inversa. Entonces se hizo del mismo proceder, con el mismo procedimiento que en el resto: cosido de plementería, cosido de nervios. Tenemos también sales a tutiplén, y en la parte baja pues toda una zona de reposiciones diversas en el zócalo con pintura marrón, que todavía dejaba menos transpirar y que todavía hacía más sales y más desprendimientos. Todo eso hubo que picarlo, y esta es la clave de esta zona. Estos son los cosidos de varilla del plemento. Y aquí, pues toda la parte inferior, prácticamente desde esta altura, esto ya es mortero nuevo, de yeso de Albarracín, yeso artesano blanco, y hubo que picar todo porque eran ya reposiciones de épocas indeterminadas y todas en pésimo estado, llenas de sales. Entonces, esta sí que ya es una fase homogénea. En realidad, aquí en Ateca hubo tres fases: la de la primitiva iglesia de principios del 14, mudéjar, luego viene la ampliación pero todavía con el ladrillo, pero luego revestimientos generales. Está el del 16, que es cuando se amplía esta fase del coro, que se enluce toda la iglesia con una capa gruesa de yeso, que con intención de consolidar muchas zonas por el grosor de la misma, y se pinta toda con el ladrillo, con el despiece isódomo, el gris con la línea blanca de cal. Luego está la fase de las portadas que hemos visto barrocas, que dan todo porque está en el mismo estrato. Y ya cortó. Y luego ya la pintura marrón. Bueno, pues la conclusión, que en estos edificios no puedes hacer un planteamiento a priori, porque luego te encuentras con muchísimas sorpresas. Y otra, que bueno, ni critico ni analizo ni nada, pero que es el problema, que luego además cuando entras, el hacerlo por fases tan compartimentado,
pues son actuaciones más parciales, no puedes hacer una actuación general. Y ya está, y ya lo siento que he traído muchísimo.